Vamos a estudiar sobre la nomenclatura de compuestos inorgánicos. Dentro de ello vamos a hablar de ciertas generalidades de la nomenclatura de compuestos inorgánicos, además de hablar de función química, de formulación de compuestos y sobre los tipos de nomenclaturas inorgánicas. Hay que considerar que la primera contribución de nombres a los compuestos conocidos se da por ciertos estudios precedentes a la química de una pseudociencia que ya habíamos hablado, que se llama alquimia. Sin embargo, la alquimia, el objetivo principal no era buscar compuestos que tuvieran cierto tipo de beneficios, sino que era encontrar una piedra filosofal que lo que hacía era convertir o transmutar todos los metales en oro. Sin embargo, en todo este objetivo se fueron encontrando un número reducido de compuestos. Y a estos compuestos se les asignó nombres fáciles de memorizar. Estos nombres iban a hacer referencia al origen físico del producto, o al aspecto, o al descubridor. En la pantalla vemos algunos símbolos que se utilizaban para denominar algunos compuestos de estos estudios. Ahora, hay que considerar que actualmente esa técnica utilizada en la alquimia es muy difícil, puesto que se pueden contabilizar cerca de 5 millones de compuestos entre orgánicos e inorgánicos. Y es obviamente difícil recordar el nombre de cada uno y darle un nombre distinto a cada uno. Entonces, lo que se ha venido haciendo es establecer una serie de normas y reglas para la formulación y para la nomenclatura a nivel mundial. Es decir, en China o en Nicaragua, el mismo compuesto se formula de la misma manera y se nombra de la misma manera, gracias a cierto tipo de unificaciones que se han dado. Para eso, se ha establecido un conjunto de reglas o fórmulas que se van a utilizar para nombrar los compuestos químicos, que se llaman nomenclatura química. La nomenclatura química, entonces, es el lenguaje de la química y hace más fácil la comunicación entre los químicos o estudiantes de química, y permite y ha permitido el mayor desarrollo de esta ciencia. La nomenclatura química es regulada por la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, por sus siglas en inglés UPAC. Esto es lo que ha permitido grandes avances en cuanto a la identificación de diferentes compuestos. A la hora de considerar la nomenclatura química, hay que tener en cuenta dos números que van a representar lo mismo: el número de valencia y el número de oxidación, que hablamos en el encuentro anterior, o bien llamados estado de valencia y estado de oxidación. Es el mismo número. La diferencia es que el número de valencia es sin signo y va a representar a los electrones externos de un átomo, es decir, los que orbitan en su último nivel más externo. Por su parte, el número de oxidación va a representar cuando un átomo cede electrones o recibe electrones a la hora de formar un compuesto. Por lo tanto, el número de oxidación, si es negativo, indica que el átomo ha recibido electrones, y si es positivo, indica que ha dado o ha cedido electrones. Por ejemplo, en el caso del yodo, los electrones de valencia, o los electrones que van a orbitar en su nivel más externo, son 7, pero él tiene 4 estados de valencia o 4 estados de oxidación. Puede aceptar 1, 3, 5 o 7 electrones, o puede recibir 1, 3, 5 o 7. Tiene 4 estados de valencia sin signo: 1, 3, 5 y 7, y eso va a indicar la cantidad de electrones que van a ponerse en juego a la hora de formar un enlace. Recordemos que los enlaces químicos
principalmente los iónicos y los covalentes, van a tener lugar sobre todo por una transferencia o por compartir los electrones de la última capa que denominábamos electrones de valencia. Quiere decir que el yodo no puede ceder más de 7 electrones y recibir entre 1, 3, 5 o 7, solo números impares. Cuando se habla de todo el asunto de nombrar y formular, hay que considerar que los compuestos se han agrupado y a esto se le conoce como función o funciones químicas. Y estas son un conjunto de compuestos que van a tener propiedades semejantes. En función de las semejanzas o las analogías de sus propiedades, es que se han agrupado en distintas funciones químicas. Y este comportamiento semejante se debe a distintos grupos funcionales. Por ejemplo, se tienen 5 funciones químicas. Óxidos, cuyo grupo funcional es el oxígeno. El peróxido, cuyo grupo funcional son 2 moléculas de oxígenos unidas con número de oxidación -1. El hidróxido, cuyo grupo funcional es OH con un número de oxidación -1. El hidruro, que tiene como grupo funcional al hidrógeno como grupo como catión. Y el ácido, que es la función química cuyo grupo funcional es el hidrógeno con un número de oxidación -1. El grupo funcional, entonces, es el grupo de átomos que van a caracterizar a una función química. La principal característica de los óxidos es que siempre hay un átomo de oxígeno en este determinado compuesto. Y además van a ofrecer a la función química las propiedades características definidas. De acuerdo a la función química, se puede clasificar aún más a los compuestos. Hay funciones oxigenadas que tienen que ver cuando el oxígeno forma parte de estas moléculas o de estos compuestos. Si hay un elemento no metálico que se combina con oxígeno, aquí está al revés. Si hay un elemento metálico, perdón, que se combina con oxígeno, se obtiene un óxido básico. Aquí está al revés. Si es un elemento metálico, se combina con oxígeno, se obtiene un óxido básico. Si este óxido básico se le añade otra molécula de oxígeno, se obtiene un peróxido. Si ahora, si a ese óxido básico se le añade una molécula de agua, obtenemos un hidróxido. Por el otro lado, si se tiene un componente no metal, que es el celeste, que es lo que está al revés, y se combina con un átomo o una molécula de atómica de oxígeno, se obtiene un óxido ácido, que también se les conoce como anhídridos. Y si a este óxido ácido se le añade una molécula de agua, se obtiene un oxácido o ácidos oxácidos. Y a la hora de combinar el hidróxido con el oxácido, se obtiene una reacción de neutralización que vamos a estudiar en otras unidades y se alcanzan compuestos denominados sales oxisales. Estas sales pueden ser neutras, ácidas, básicas, dobles o también sales hidratadas. En el caso de las funciones hidrogenadas, que es cuando en lugar de oxígeno se tiene hidrógeno como el grupo funcional, se pueden obtener una serie de compuestos. Por ejemplo, si se mezcla hidrógeno con un elemento metálico, se obtienen hidruros metálicos. Si se mezcla un elemento no metálico con el hidrógeno, se van a obtener hidruros no metálicos. Que los hidruros no metálicos van a clasificarse en dependencia del tipo de elemento con el que se haya enlazado el hidrógeno. Si los elementos fueron el boro, el carbono, el silicio, el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio, a estos se les conoce como hidruros especiales.
Ahora, si se combina con elementos del grupo 6 y 7A, este tipo de compuestos se llaman ácidos hidrácidos. Y si los ácidos hidrácidos se combinan con los hidróxidos, se obtienen las sales aloideas, que estas, al igual que las oxisales, pueden ser sales aloideas neutras, ácidas, básicas, dobles o también sales aloideas hidratadas. Cuando se formulan los compuestos, todos los que ya acabo de referir, hay que considerar que hay compuestos binarios que están conformados por solamente dos especies de átomos. Por ejemplo, el agua es un compuesto binario. Y también hay compuestos poliatómicos, que es cuando en su composición contienen más de dos tipos de átomos. A la hora de que se formula un compuesto binario, hay que considerar que cada uno de ellos tiene una valencia. Y esa valencia se va a cruzar y va a pasar a ser el subíndice del elemento con el que se está enlazando. Por ejemplo, en el caso de A, tiene una valencia M y en el caso de B, tiene una valencia N. A la hora que se forma el enlace y se va a formular o se va a escribir la fórmula química de ese compuesto, la valencia de B, que es N, pasa a ser subíndice de A. Y en el caso de la valencia de A, pasa a ser el subíndice de B. Ahora bien, en el caso de los tipos de nomenclaturas inorgánicas, hay tres tipos. Se encuentra la nomenclatura tradicional o nomenclatura clásica, y esta va a resultar la combinación de dos palabras que van a establecer la identificación del compuesto. A esa palabra se le conoce como nombre genérico y se basa en la función química que lo constituye. Por ejemplo, la fórmula del compuesto es CO2. Como tenemos un elemento no metálico que es el carbono y el oxígeno es un compuesto oxigenado y es un óxido ácido o anhídrido. El nombre genérico, que es la palabra que va a identificar el compuesto, es anhídrido, siempre lo va a llevar. Y además se utilizan prefijos y sufijos en dependencia de la valencia con la que esté trabajando. La raíz se utiliza la raíz del nombre del elemento, que en algunos casos puede ser la raíz latina. En este caso del carbono, la raíz es carbón y se utiliza el sufijo ico. En el caso del siguiente compuesto, que es H2CrO4, este es un ácido oxácido. El nombre genérico es ácido. Para eso se utiliza el prefijo per, en dependencia de la valencia con la que trabaja el cromo, la raíz crom y el sufijo ico. Por lo tanto, H2CrO4 se llama ácido percrómico. Y en el caso del último ejemplo, Fe2O3, que es un metal con el oxígeno, se forma un óxido básico o un óxido metálico. El nombre genérico de este tipo de compuestos es óxido. Y se utiliza la raíz fer, de ferrum, y el sufijo ico. Por lo tanto, Fe2O3 se llama óxido férrico. Un ejemplo para explicar de una mejor manera lo que hablaba sobre la formulación química, en el último ejemplo del óxido férrico, el oxígeno tiene una valencia de 2 y el hierro de 3. Podemos ver que a la hora de que se forma el óxido férrico, el 2, que es del oxígeno, pasa a ser el subíndice del hierro, y el 3, que es la valencia del hierro, pasa a ser el subíndice del oxígeno. El otro sistema de nomenclatura inorgánica es el de Stock,
que fue planteado por el polaco Alfred Stock y aprobado por la IUPAC en 1941. Esto consiste en colocar entre paréntesis e inmediatamente después del nombre del compuesto un número romano que va a indicar la valencia con la que está trabajando el elemento, en este caso, distinto a la función. Por ejemplo, el óxido de hierro 3 me va a indicar que es un óxido básico porque se está combinando oxígeno con un metal. La preposición de, primero indico el tipo de compuesto, luego la preposición de, seguido del nombre del elemento, en este caso es hierro, y entre paréntesis la valencia con la que está trabajando el hierro, que la podemos identificar en el oxígeno, que es 3. En el siguiente ejemplo hay un enlace de platino y oxígeno. El nombre, primero la palabra genérica que sería óxido, porque es el nombre del compuesto que se formó, la preposición de, el nombre del elemento, y entre paréntesis y en número romano, la valencia con la que trabaja el platino, que es 4. Aquí porque se ha simplificado. Y por último, el sulfuro de zinc. Primero, el nombre del anión, que sería el sulfuro, preposición de, seguido del nombre del elemento con el que se unió el azufre, que sería zinc. En el caso de los elementos que solamente tienen un estado de valencia, no es necesario indicarlo porque se sobreentiende que es con la única que trabajó. Por lo tanto, sería ilógico escribir sulfuro de zinc 1, porque obviamente el zinc, al tener un solo estado de valencia, va a trabajar con el único que tiene. Y por último, la nomenclatura sistemática o también conocida como nomenclatura IUPAC. Aquí va a indicar la naturaleza y las proporciones de los constituyentes de un compuesto. Se va a caracterizar por el uso de prefijos griegos numéricos. Y esto va a indicar el número de átomos en cada uno de los elementos que van a conformar el compuesto. Se usa mono cuando es 1, tri cuando es 3, octa cuando es 8 y deca cuando hay 10 átomos de ese elemento. Y ahora les presento un resumen sobre todas las funciones químicas que vamos a estudiar, que son óxidos, peróxidos, hidróxidos, hidruros, hidrácidos, oxácidos, sales aloideas y oxisales. Igual los grupos funcionales, que son los que presenté al inicio, el oxígeno, el peróxido, que son 2 oxígenos unidos, el hidróxido, que es un grupo OH, los hidruros, que es el hidrógeno, los hidrácidos, que también es un hidrógeno con un número de oxidación más 1, los oxácidos, que van a tener la presencia de un hidrógeno con un número de oxidación más 1 y el oxígeno con un número de oxidación menos 2, unidos a un metal. Luego, la distinta formulación, en el caso de las sales no tienen un grupo funcional porque aquí se une un catión y un anión, que son átomos con cargas positivas y negativas. Y la formulación, en el caso de los óxidos, primero se escribe el símbolo del elemento y luego el del oxígeno. A diferencia de los hidrácidos, por ejemplo, que primero se escribe el símbolo del oxígeno y luego del elemento, que cuando ya estudiemos uno por uno, lo voy a explicar mejor. Y el nombre genérico que se utiliza a la hora de nombrar óxidos o anhídridos, peróxido, hidróxido, hidruro y ácidos, que es cuando se utiliza para establecer el nombre del elemento. Y el sistema de nomenclatura que se utiliza. Por ejemplo, para el caso de los óxidos se utilizan los 3 sistemas, el stock, el tradicional o clásico y la sistemática. Para las sales aloideas, los hidróxidos y los hidruros se usa la nomenclatura de stock y la tradicional. En el caso de los peróxidos y las oxisales se utiliza la nomenclatura de stock y en el caso de los hidrácidos
la tradicional y la sistemática. También en el caso de los oxácidos se utiliza la tradicional y la de stock, que tiene una ligera modificación.